Ya estamos entrando de vuelta. Estamos regresando. Rápidamente estamos regresando. ¿Y lo pensaron bien? El tipo de dato del parámetro para el nombre de la empresa, el company name, me dijeron que era n-bar de 80. ¿Está bien? Sí. ¿Nadie dice lo contrario o tiene otra opinión? El dato del tipo de dato del parámetro para ingresar el nombre de la compañía del cliente, el company name, me han dicho que es n-bar de 80. Sí. Pero escuchen bien, dice n-bar-char, n. Hay ¿No otro que... sería bar chart nomás? No, pero ahí dice n, pues. Ahí dice. Entonces, ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia entre n-bar-char y bar-char? Eso viene de que Rusia. N no tiene límite de carácter. No. Nada. Eso viene... NVARCHAR guarda Unicode también. ¿Y eso qué significa? Esas caracteres de otros idiomas. Claro, o sea, el n-varchar se ha definido para guardar caracteres no occidentales. Cuando tú usas varchar, pues dices, por ejemplo, varchar de 20, por decir, ¿no? Varchar de 20, significa que vas a poder guardar 20 caracteres del mundo occidental que conoces, que conocemos todos, bueno, en este lado del mundo. Pero si usas caracteres chinos, árabes, japonés, eso no está considerado en ese tipo. Tienes que utilizar n-varchar. Sería n-varchar de 20, por ejemplo, para ingresar 20 caracteres. Que si no ingresas todos, solo ingresan los que pones, igual que el otro, ¿no? El varchar de 20, ¿qué haría? Te tiene disponible 20 caracteres. No usas los 20, no hay problema, entran solamente lo que usaste. El n-varchar también igual, pero la diferencia es que en n-varchar puedes poner 20 caracteres de otro idioma. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el espacio. O sea, cada carácter en los varchar ocupa un byte. Cada carácter en varchar ocupa un byte. Pero cuando es n-varchar, cada carácter ocupa 2 bytes de espacio en disco duro. ¿Por qué? Porque sus caracteres son más grandes, pues, ¿no? Cada carácter ocupa 2 bytes. Cuando es n-varchar. Y cuando es varchar, cada carácter ocupa un byte. Y lo que están viendo en esta información del SPGL en el len, que están viendo acá, len, no le dice los caracteres, por si acaso, ¿eh? Le dice la longitud que ocupa ese campo en bytes en el disco duro físico. Entonces, si le dice que n-varchar de 80, significa que n-varchar va a ocupar 80 caracteres, 80 bytes. 80 bytes. ¿Cuántos caracteres va a tener entonces? Si por cada dos hay 40. uno. Si por cada dos hay uno. 40. 40, pues 40. Así que ahí fallaron. Sobredimensionaron. Era n-varchar de 40. Y país, que está más abajo. Country, ¿de qué tipo tendría que ser? ¿N va a ser de 15? De 15. n-varchar de 15, claro, así es. 15 de 15. Ya, así que, miren, ¿por qué es importante? Porque es importante el conocer las características de la tabla, ¿no? Un momentito, ya, un momentito, rápido.
Ya regresé. Les decía entonces, hay que tener en cuenta el SPGL. Miren, el SPGL le da mucha información. Si es automático, si es identity, el tipo de dato, etcétera, pero hay que saberlo leer, pues, ¿no? Por ejemplo, estaba mal interpretando acá que 80 era caracteres. Len es el espacio que se ocupa en bytes, ¿de acuerdo? O sea, es el doble, pues, cuando es el nvarchar, porque por cada carácter hay 2 bytes. Por cada carácter hay 2 bytes, ¿ya? Entonces, ese es el detalle. Entonces, ahora sí ya tenemos claro, ¿no? Solo se necesita entonces 2 parámetros. 2 procedimientos, 2 parámetros nada más. El nombre de la compañía, que es nvarchar de 40, y country, que como va a ser el default, lo pongo al final justo, y es nvarchar igual Perú. Perú, nvarchar de 15. Y lo demás es fácil, pues, ¿no? Ingresar en proveedores, solo el nombre de la compañía y country, ¿no? Y los values son los parámetros que hay ahí, @company name, @country. Y luego va a hacer la consulta a la tabla de los proveedores. Nada más. Bien fácil era porque nos estamos confundiendo nada más, pues, ¿no? Primero el identity, que no se pone. Segundo, que el nvarchar no se confunda con la información que le da SPGL. Le está diciendo el tamaño en disco duro, no le está diciendo cuántos caracteres tiene. Es en todo caso la mitad, ¿no? ¿Sí? Ahora sí queda claro. Creamos el procedimiento. Ya está. Creamos el procedimiento y después lo vamos a probar, ¿no? Porque ya saben, esto es solamente que la sintaxis está bien, ¿no? Comandos completados correctamente. Ahora que funcione, hay que probarlo. A ver, ¿me dicen si ya lo crearon? Sí. Ya. Ahora hay que probarlo. Pero para probarlo, primero vemos cómo está la tabla de proveedores ahorita. Tiene 29. El último proveedor es el 29. Código 29 justo. Está el nombre de la compañía, etcétera, ¿no? Y ahora nosotros vamos a crear uno más. Y el código va a salir 30, ¿no? Porque es autonumérico. A ver. Y le vamos a agregar solamente el nombre, mira, a ver. Ejecutar. Procedimiento almacenado. Primer parámetro. El nombre de la compañía. Home Center. Y no le estoy dando país. ¿Qué va a ser el procedimiento? ¿Qué va a ser el motor de base de datos, mejor dicho, ya? Como no le estamos dando el segundo parámetro, le va a dar Perú, pues, ¿no? Ejecutamos. Vemos si se cumplió. Ahí está el 30, miren. El 30 es Home Center, lo que pusimos nosotros, y el código 30 apareció, ¿por qué? Por el identity, ¿no? Y country no le pusimos nada y aparece Perú. ¿Correcto? Ya, ¿alguna duda acá? Pregunten si tienen dudas, prueben primero, verifiquen. Ah, si quieren le pueden poner otro proveedor y le ponen el país, ¿no? Por ejemplo, este. Voy a agregar el proveedor beta y país Bolivia, por decir, ¿no? Y aquí sí le estoy dando el segundo parámetro, ¿no? Ya no usa el default, usa el que le estoy dando, ¿no? Verifican. El último proveedor es el 31, pues se generó solito. Es beta y el país ya no salió Perú porque ahora sí le di el valor. Solo que no se ve porque está más acá. Ahí está, no, sí, aquí está Bolivia, ¿eh? Le puso el que nosotros le dimos. Ya no usó el default ya. Ahora sí. ¿Preguntas? Se me ¿Alguna, salió. alguna duda que tengan? Le sale, ¿no? Sí, pues. Ya. Beta Bolivia. Sí, profesor. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Vamos a crear un procedimiento en Market Perú para ingresar un nuevo local. Con todos sus datos. Dice con todos sus datos.
Pero si no se declara el distrito, el sistema asumirá que es independencia. Pero esa es una tarea. Ahí se queda para ustedes. No para ahorita. Ya, eso lo tienen que... todas las tareas, por favor, las van desarrollando, ¿no? Y me las van enviando por el WhatsApp nomás, para yo tener más o menos su avance de cómo están ustedes interviniendo, ¿no? Porque aquí hay dos notas que se juegan, ¿no? Al final hay un examen final, pues, ¿no? Práctico, teoría y práctica. Y además la evaluación permanente, que es estas taleritas que voy dejando, ¿no? Que voy anotando que lo van haciendo. No es que si les sale mal, no se preocupen. La cosa es que lo están haciendo, ¿no? Y si tienen algún error, pues me consultan, me preguntan, ya después les mando la solución y de acuerdo a eso preguntan si hay alguna duda, ¿no? Si no les salió bien, pues lo intentaron, pues, ¿no? Pero lo importante es que van a aprender porque después les voy a enviar la respuesta. Así como en el anterior, ¿no? En el anterior también a varios que me enviaron, ¿no? Algunos bien, algunos de repente algún error tuvieron, ahora tienen al principio le mandé el código, ahí pueden verificar, ¿no? Y si hay alguna duda a pesar de eso, por el chat me pueden preguntar después su duda, a pesar de que le he mandado la respuesta, ¿no? Porque ahí ya debe salir pues cuál es su error, pero si aún así tienen alguna duda, me preguntan por el chat, ¿ya? Ahora vamos a ver otro tipo de, lo que consideran un tipo de parámetro de salida, a veces no es en realidad un parámetro, es un parámetro pero no es de salida, tiene nombre propio, se llama valor de retorno o return value. También es algo que devuelve el procedimiento, por eso confunde un poco, ¿no? Porque el parámetro de salida devuelve, y el valor de retorno también devuelve, pero lo devuelven de otra manera, ¿no? Tienen otra filosofía, van a ver, ¿ah? Voy a ubicarme en pruebas otra vez. Voy a hacer una consulta a la tabla de los clientes. Creo que había 7 o 8, creo, no me acuerdo. Ya le habíamos agregado más, ¿no? Sí, había 2 más, inclusive un repetido, ¿no? Justo por eso voy a crear un procedimiento que me permita ver si un cliente está repetido. Y para saber eso, le tengo que dar un dato, el código del cliente. Si está repetido, me debe decir que está repetido y si no, no. ¿Pero de qué manera? Mediante un valor de retorno. Bueno, este procedimiento, así tal como lo ven, tiene solo un parámetro de entrada, que es un entero, ¿no? O código del cliente, ¿no? Sí. Es el código del cliente. Nada más, es un parámetro de entrada. ¿Y cómo le devuelve entonces la información si está repetido? No, ahí está lo bueno. Mire, no lo he puesto entre paréntesis, ¿no? La sintaxis me dice de que debo ponerlo entre paréntesis, pero es la sintaxis ANSI, ¿no? Yo estoy trabajando con el Transact, o sea, la versión de Microsoft, que a veces omite algunas cositas, ¿no? Decir, bueno, pues me evito el problema del paréntesis, pero no se olvide de que estamos en el Transact. Si esto lo hace en MySQL, posiblemente le diga error de sintaxis, ¿eh? Si no lo pone entre paréntesis. Es más pegado el MySQL es más pegado al ANSI, ¿ya? Y a continuación el cuerpo del procedimiento. Y aquí está la prueba contundente, pues que SQL es un lenguaje de programación, dijimos, pues, ¿no? Porque tiene un if. Un if es una sentencia de control, que se usa en todos los lenguajes de programación. ¿Qué significa if? Sí. Un condicional, ¿no? Es un sí condicional, no es un sí afirmativo, ¿no? Si no sería yes. Acuérdense que esto lo hicieron en lenguaje de alto nivel, o sea, en lenguaje humano. Pero el problema es que el humano que lo hizo no hablaba español, pues. Piña, pues, ¿no? Si no diría, si es que, ¿no? Sí, es que sí. Y si no diría, ¿cómo? Sería, en caso contrario, devuelve, ¿no? Pero mala suerte, pues el que lo hizo, los que hicieron estos lenguajes primeros, de alto nivel, orientados al lenguaje humano, hablaban inglés, pues. Mala suerte, no fue un hispano, ¿no? Si no sería más fácil. Bueno, en todo caso, if significa, es una estructura de control. Es un verificador. Si una condición es cierta, será algo, y si no es cierta, será otra cosa. El if se usa en todos los lenguajes de programación, ¿eh? En todos. Si alguien conoce algún lenguaje, me puede dar fe de esto, ¿no? Lo que pasa es que todos tienen un antecesor común, ya saben cuál es, ¿no?
el primer lenguaje de alto nivel que se creó después del Sí. binario, Serial Assembler, que ya también bajo nivel. El lenguaje de alto nivel que ya fue el primerito que tenía palabras humanas fue el C. Y eso cambió la historia. Tanto así de que se crearon más lenguajes, pero escritos en C ya. O sea, los otros lenguajes se han compilado en C. O sea, todo está escrito en C, C++, C Sharp, todo se ha hecho en base a C. Por eso tienen, pues, cosas comunes, ¿no? El if es recontra conocido en todos los lenguajes de programación como estructura de control. Si es que algo es cierto, se hace algo, y si no, se hace otra cosa, ¿no? Es el if condicional, es la estructura de condiciones, ¿no? Entonces, después del if debe haber una expresión booleana. Después del if. O sea, todo lo que está acá, después del if, es una expresión booleana. ¿Por qué se le dice booleana? Porque devuelve un valor booleano, o sea, un valor lógico del álgebra de Boole, de lo verdadero y lo falso, ¿no? True o false. Si devuelve verdad, esa expresión se hace lo que está programado para esa parte del if. Y si no, en este caso tiene otra opción, else. En caso contrario, hace otra cosa. Si no se le pone el else, simplemente se pasa ese grupo y se pasa al siguiente bloque. Si no es cierto eso. Pero ¿qué cosa hay en ese paréntesis? Eso sí lo entendemos mejor, ¿no? Lo que hay dentro de lo que está seleccionado ahorita sí lo entendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo aquí es una consulta, ¿no? Una consulta que está contando, porque cada uno es una función de cuenta de registros de la tabla cliente. O sea, todo esto me está contando la cantidad de registros que tiene la tabla clientes. Pero no todo, o sea, solo para el cliente cuyo código sea exactamente igual al parámetro de entrada que está acá. O sea, va a contar las veces de registros que tienen este mismo código. Si es mayor que 1, ¿qué significa? Que se está repitiendo, pues, ¿no? Si cuentan los registros de los clientes que tienen el mismo código y le sale más de 1, está repetido. Pero si no lo encuentran, no va a salir uno nomás, pues, no va a salir 2. Si lo encuentran con 1. No lo encuentran, sale con 0, igualito. No es mayor que 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no está repetido. O sea, cuando esta cuenta salga mayor que 1, significa que está repetido. Y entonces aquí viene mi instrucción. Return. Cuando un procedimiento almacenado alcanza la cláusula return, ahí terminó todo su trabajo. Así abajo haya 500 líneas de programación todavía. Si el procedimiento almacenado alcanza la cláusula return, se acabó, se terminó, ya no avanza más. Ahí acaba su trabajo. Pero tiene la posibilidad de devolver un número entero cuando usted le diga. Si usted no le dice nada, retorna 0 por defecto. Pero en este caso yo decido, quiero que retorne el valor 1. ¿Y ese 1 qué va a significar? Es una codificación que yo estoy dando. No puedo dar textos, solamente números con return, ¿no? Números enteros nada más, de los tipos integer que están definidos en SQL Server. En este caso, en mi caso, yo he decidido que sea 1. Y esa, en mi lógica, ¿qué significa? Que el cliente está repetido, pues. Pero si esto no es cierto, en caso contrario, else, en caso contrario, o sea, esto es falso. Por ejemplo, le sale, lo encontró al cliente, pero vale 1. Entonces la cuenta sale 1. 1 es mayor que 1, falso. 1 no es mayor que 1. Entonces, no hace lo que está programado para el if, se pasa para el else. En caso contrario, dice, retorna 2. ¿Qué significa que retorne 2 según mi lógica? Que no está repetido. Yo le podría haber puesto 10, 40, 20, 50, 60, 45, el número que me dé la gana. Eso ya es mi codificación interna. Pero por supuesto, acuérdese que los procedimientos almacenados no son para que los use yo o ustedes los que van a trabajar al lado del servidor. No, 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 no. Ustedes van a hacer procedimientos almacenados para que los use un usuario. ¿Pero qué usuario? ¿El usuario final, el gerente que pide los reportes, que no sabe programar? No, no, ese usuario no, pues ¿cómo le vas a dar un procedimiento almacenado a ese usuario? Ese procedimiento almacenado se le entrega a un usuario técnico, o sea, a un programador. Lo que pasa es que los usuarios finales no van a poder entrar al servidor directamente, pues, ¿no? No puedes traerlo, pues, al gente. Hoy quiero ver el reporte de ventas. Vende al servidor y mira, haz select. No, pues no le voy a decir eso, no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Contratan a un tercero, que es, en este caso, un programador. En el equipo, ya de todo el sistema, están los que hacen las aplicaciones, se dicen los programadores. Los que programan en Java, los que programan en C#, en Visual Basic.net. Esos hacen interfaces gráficas de usuario con ventanitas, formularios,
para que el usuario ponga ahí algo, apriete un botoncito y le sale lo que quiere, le sale su reporte, su informe, lo que quiere. El usuario no sabe nada de lo que hay atrás. El programador es el que le hace la interfase. Pero esa interfase está hecha en un programa, en un lenguaje de programación y se conecta al servidor, el de ustedes, ¿no? Y ese es el programador que a veces tiene problemas pues para hacer tareas. Entonces yo le voy a ayudar. Le digo, mira, este procedimiento te va a servir para tal cosa. Y cuando lo ejecutes te va a devolver, cuando es como valor de retorno, te devuelve 1, si está repetido, te devuelve 2, si no está repetido. Tengo que darles información, porque si no lo ejecuta, le devuelve 1, ¿y esto qué es? Tengo que darle la información precisa. Yo voy a crear procedimientos almacenados para que el programador trabaje menos, ayudarle en su tarea de programar, para que el usuario final ya pues pueda disfrutarlo, ¿no? O sea, aquí hay dos que estamos dando las pautas para programar, pero yo programo en el lado del servidor y el otro programa en el lado de la aplicación cliente. Entonces aquí hay dos formas de programar que se están juntando para ayudarse mutuamente, ¿no? Del lado del cliente y del lado del servidor. Esta es programación al lado del servidor, por el lado del servidor, que va a ayudar a la programación del lado del cliente y en conjunto van a hacer que las tareas sean más rápidas, más eficientes, ¿no? Mejoradas, evitando congestiones, evitando que el programador tenga que escribir mucho código, porque yo le entrego ya masticadito muchas cosas para que no tenga que hacer tanto. Pero tengo que explicarle qué devuelve, pues, ¿no? ¿Qué significa cada valor de retorno? Cuando hay valor de retorno, por supuesto. En este caso hay dos formas que este procedimiento almacenado pueda terminar. Porque esto les hago hincapié, porque el valor de retorno solo puede ser uno nada más. Esa es una de las características del valor de retorno. Solo puede ser uno. Un procedimiento almacenado te devuelve solo un valor de retorno nada más y solo entero. Seguro me dicen, profe, pero ahí hay dos. Claro, hay dos posibilidades. Podría haber 10 o 20 posibilidades, ¿ah? Return 1, return 2, return 3, return 4, según lo que le estén pidiendo. Profe, hay 20. Sí, pues, pero solo te devuelve uno. Cuando ejecute y termine, te devuelve uno nada más. Y ya van a ver luego la otra filosofía de los parámetros de salida, que ahí sí pueden ser varios. Y además hay otra cosa. El valor de retorno, ¿dónde lo estoy definiendo? Justo cuando termina el procedimiento, ¿no? Cuando decido que ahí se acaba. En cambio, el parámetro de salida se define acá. Así, junto con el parámetro de entrada, acá se definen los parámetros, solo que se le pone output. Ya lo vamos a ver luego. El valor de retorno se define cuando tú dices, acá se acabó. Return y el valor. Bien, entonces vamos a crearlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Profe, Pregunten. Profe, el valor de retorno solo puede ser un número, no puede ser un string. No, solo un número entero nada más. Entero, de los Ah, ya. tipos integer. Del integer específicamente. No puede ser otro. Ok. Si quieres que te devuelva textos u otros tipos de datos, no puedes usar reto. Usarías parámetro de salida. Ahí sí. El parámetro de salida sí puede ser diferentes valores. Ya, pero ya está creado. Ahora la cosa es cómo lo ejecutamos. A ver, ¿cómo se ejecuta un procedimiento almacenado? Exit y el nombre, ¿no? Cliente repetido. A ver, lo ejecuto y ¿qué pasa? ¿Qué pasa si lo ejecuto? Sale error, ¿no? Ahora lo han terminado de hacer. A ver, termínenlo y pruébenlo, ¿ya? Termínenlo y pruébenlo y me dicen qué salió. Sale error, pues. Sale error, ¿no es cierto? ¿Por qué sale error? El error te tiene que decir ahí, ¿ya? Sí, dice, la función cliente repetida espera el parámetro Xcode que No no le sea estamos dando específico. parámetros, pues, claro. Tiene parámetro de entrada. Todo parámetro de entrada es obligatorio, salvo que tenga un default, ¿no? Igual a algo, Sí. pero este no tiene. Así que tienes que darle. Ah, le voy a dar, pues, le voy a dar un entero. Ya, el 3, por ejemplo. El código 3. Lo ejecutan y ahora sí sale, ¿no? ¿Sale o no Sí, sale? profesor. Sí sale, ¿no? Híjole. Pero no sale ¿qué? ¿Qué sale? No sale error. Solo me dice que salió completamente error, digo, comandos completados correctamente. Otra vez recurro a la máquina de café. Ustedes pusieron la moneda, eligieron el café, puse los parámetros de entrada, apretaron el enter Sí. y salió el café. Pero no salió el vasito. ¿No les ha pasado nunca? Sí. Sí les ha pasado, ¿no? Esas máquinas fallan también, pues. Sí, las fallas.
Sí. Sale el café y lo miras nomás. ¿Qué pasó? Faltó el vasito. Faltó el recipiente que recibe el resultado. Para aquí no, ¿el resultado salió o no salió? El valor de retorno ha salido, ¿eh? Pero el problema es que no lo recogimos, pues. Tenemos que tener un recipiente, declarar una variable que lo recoja, porque si no, se crea y ahí se quedó. Se quedó en RAM nada más. Yo quiero verlo. Entonces tengo que declarar una variable que recoja el valor de retorno. O sea, el protocolo, ¿cómo es? Declaro una variable que recoja lo que va a devolver, que es un entero, por ejemplo. Arroba lo que quieran. Arroba existe le he puesto, de tipo entera, porque sé que devuelve entero. Luego el protocolo para ejecutarlo. Ejecutar variable igual al procedimiento ya con su parámetro. Entonces, cuando este procedimiento se ejecute, va a devolver un valor de retorno y yo lo recojo en arroba existe. Cuando esto se ejecute, el valor que devuelva se lo va a pasar acá. Y lo voy a tener en esa variable guardada. ¿Listo? Ya ahora sí no lo voy a perder, pues, ¿no? A ver, lo ejecuto. Ya está. Hoy sí, pero no lo veo. Me faltó algo, pues. Arroba existe. No existe. Claro que sí, pero el problema es que no lo presenté, pues. Está en RAM ahí, por ahí metido. Yo quiero verlo en la pantalla de alguna manera. Entonces lo presento con un print o con un select, ¿no? Me faltó eso nada Sí. más. Claro, eso me faltó. Con un select, por ejemplo, para ver en la ventana de resultados, ¿cuánto vale la variable? Y me devuelve 2. Y el programador dice 2. ¿Y 2 qué es, pues? Tenía que haberle dado la información. Si no le he dado 2, ¿qué será 2, pues? ¿Saben qué, qué cosa es 2? ¿Se acuerdan que les dije? Return 2, ¿cuándo era? Cuando no está Es repetido. único. Cuando es único, ¿no? Y return 1 cuando está repetido. O sea, tenías que darles información, porque si no, el programador, ¿qué hace con eso? ¿No? 2, está repetido. 1 no está repetido. No, 2 no está repetido. 1 está repetido. Esa era la lógica, ¿no? Cuando esto es cierto, es porque es mayor de 1 la cuenta, retorna 1, significa repetido. Y cuando no es cierto, es porque no está repetido, retorna 2. En caso contrario, dice, ¿no? Vemos, por si acaso, a ver, la lista de clientes. Y 3 es Daniela Velázquez, y no hay otro 3, pues, es lo único que hay. Pero yo sé que el 6 está repetido, ¿no? ¿Se acuerdan que lo puse a propósito? A ver, vamos a poner. Ahora cambiamos. El mismo código, lo pueden copiar y pegar para ejecutar. Le cambian nada más el parámetro de entrada. 6 ahora. ¿Ya? Y cuando lo ejecutan, ¿qué devuelve? 1. ¿Y eso qué significa? Se repite. Que está repetido. ¿Se dan cuenta? Que está repetido. Ujú. Está funcionando la lógica, ¿no? Pero, claro, tienen que avisarle al programador cómo usarlo, dónde usarlo, ¿no? Porque si no... Y este es ya un poquito más elaborado, ya en la base de datos Market Perú. Crear un procedimiento en la base de datos Market Perú que verifique mediante un valor de retorno si el stock del producto está por debajo del mínimo permitido. Entonces tienen que ver su diagrama, pues. Fíjense su diagrama de la base de datos Market Perú. Market Perú. No hay nadie en la puerta, ¿no? Todos están adentro, ¿no? Sí. Le aviso si alguien toca la puerta para hacerlo entrar. Tenemos a todos, creo. Sí, están completos ese día. Qué bien. Soporte, todos han venido. El soporte sobre todo, ¿no? Ya lo conocen, ¿no? A Joe Palomino Torres. Cualquier problema que tengan técnico, le preguntan a él y va a tratar de solucionar. Sobre todo con el problema del software que a veces falla, ¿no? Creo todos tienen instalado, creo, su SQL Server. Los que tuvieron problemas, acudieron a él y les dio una manito. Ya, entonces vamos a ver. Base de datos, Market Perú. Market Perú. A ver, la vamos a analizar primero. Y es acá. Market Perú. La tabla que tienen que visualizar es la tabla de producto, por si acaso. Producto tienen que ver. ¿Ah? Producto, acá está. Analícenla bien. Y aquí hay una característica que tienen algunas empresas.
este es el stock actual, lo que hay físicamente, y ese es el stock mínimo, que es un estándar, es una especie de referencia que se pone por producto según su movimiento. ¿Cuál sería el mínimo para evitar quedarse desabastecido? ¿No? Cuando ya llegan al mínimo, inmediatamente deben llamar al proveedor para que le traiga más y no se quedan desabastecidos. Hay unos que tienen stock mínimo más alto, otros más bajo, depende del movimiento. Bueno, lo seguimos viendo luego.